La religión es un sistema de creencias, prácticas, rituales y valores que busca dar sentido y significado a la existencia humana, así como establecer una relación con lo divino o lo trascendental. Es una dimensión importante de la vida humana que abarca aspectos espirituales, morales, éticos y sociales. Las religiones también suelen proporcionar una estructura moral y ética que guía el comportamiento de los creyentes y establece principios para la vida en sociedad. Además, las religiones pueden incluir prácticas rituales, como oraciones, ceremonias, ritos de paso y festividades, que ayudan a los seguidores a conectarse con lo divino y a reforzar su sentido de identidad religiosa. Es importante tener en cuenta que la religión puede tener un significado y una importancia diferentes para cada persona. Algunos encuentran orientación moral y otros tienen perspectiva escéptica. Teniendo en cuenta esto, el líder nacional de Alemania en el año de 1945 tenía una visión profundamente antisemita y consideraba a los judíos como una amenaza para la supremacía de la raza aria. Su líder sostenía la creencia de la superioridad de la raza alemana y promovía la idea de la purificación racial y la eliminación de aquellos que consideraba inferiores o indeseables. Pero ¿por qué el odio hacia este grupo? El rencor hacia los judíos, conocido como antisemitismo, tiene raíces históricas profundas y complejas. No se puede abordar todos los aspectos históricos y culturales relacionados con este tema en una única respuesta, pero se puede dar una visión general. Para empezar, los judíos son un grupo étnico y religioso con una historia que se remonta a miles de años. Su identidad se basa en la religión judía, que tiene sus orígenes en la antigua región de Canaán, en lo que hoy es Israel y los territorios palestinos. A lo largo de los siglos, los judíos han vivido en diferentes partes del mundo, formando comunidades diaspóricas en numerosos países. El antisemitismo ha existido durante siglos y ha adoptado diversas formas a lo largo del tiempo. Algunas de las razones históricas para la antipatía hacia los judíos incluyen los siguientes aspectos. Religión. En la antigüedad, los judíos fueron perseguidos debido a su negativa a adorar a los dioses locales y su adherencia a una religión monoteísta. Diferencias culturales. En algunos casos, los judíos eran considerados diferentes debido a su estilo de vida, tradiciones y prácticas religiosas distintivas, lo que generaba una sensación de otredad. Chivos expiatorios. En momentos de crisis, los judíos a menudo fueron culpados injustamente por problemas económicos, sociales o políticos, convirtiéndose en chivos expiatorios convenientes para canalizar la ira y la frustración de la población. Prejuicios y estereotipos. Los judíos han sido objeto de estereotipos negativos a lo largo de la historia, como la acusación de ser codiciosos, conspiradores o tener un control desproporcionado sobre los medios de comunicación y las finanzas. Es importante tener en cuenta que el antisemitismo es injusto y basado en prejuicios irracionales. A lo largo de los siglos, ha llevado a un apartamiento, la persecución y, en última instancia, a lo que sucedió con ellos durante la Segunda Guerra Mundial, donde millones de judíos fueron aniquilados en un intento sistemático de exterminio por parte del régimen en Alemania en su época. Hoy en día, el antisemitismo continúa existiendo en diferentes formas y contextos en todo el mundo. Sin embargo, también hay un reconocimiento creciente de la importancia de la tolerancia, el respeto y la lucha contra cualquier forma de discriminación, incluido el antisemitismo. La película La lista de Schindler es un drama histórico dirigido por Steven Spielberg y estrenado en 1993. Está basada en la novela Schindler's Ark de Thomas Keneally, que relata la historia real de Oskar Schindler y su papel en la salvación de más de 1000 judíos durante ese tiempo. La película es considerada una obra maestra del cine y ha dejado una profunda huella en la cultura popular. La historia de la película se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial, en la ciudad polaca de Cracovia ocupada por los nacionalistas. Oskar Schindler, un hombre de negocios alemán y miembro del Partido Nacionalista, ve en la guerra una oportunidad para hacer fortuna. Con la ayuda de su contador judío, Itzhak Stern, Schindler adquiere una fábrica de utensilios de cocina y emplea a cientos de trabajadores judíos para producir bienes para el ejército alemán. Al principio, Schindler se preocupa principalmente por sus beneficios económicos y trata a los trabajadores judíos con indiferencia. Sin embargo, a medida que es testigo del trato inhumano y la brutalidad sistemática hacia los judíos por parte de los nacionalistas, su perspectiva comienza a cambiar. Schindler se da cuenta de la gravedad de la situación y se compromete a proteger a sus trabajadores de la deportación y la muerte. Con la ayuda de Stern, Schindler elabora una lista de trabajadores judíos esenciales para su fábrica, a quienes considera indispensables.
Mediante sobornos y contactos con oficiales nacionalistas, logra que estos trabajadores sean trasladados a su fábrica en Brunlitz, salvándolos de los campos de concentración y la muerte segura. La película retrata de manera vívida los horrores que sucedieron, mostrando las deportaciones masivas, los campos de concentración y la violencia ejercida por los nacionalistas. A través de la historia de Schindler, se destacan los actos heroicos y las pequeñas acciones de bondad que pueden marcar la diferencia en medio del caos y la crueldad. Liam Neeson interpreta magistralmente a Oskar Schindler, capturando su evolución desde un oportunista egoísta hasta un hombre comprometido con la salvación de vidas. Ralph Fiennes interpreta al cruel comandante de las SS, Amon Go, cuyo contraste con Schindler resalta la dualidad humana en tiempos de guerra. La película ganó 7 premios de la Academia, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. El trabajo de Spielberg en La lista de Schindler fue elogiado por su enfoque sensible y su representación precisa de los eventos históricos. Además de su impacto cinematográfico, la película ayudó a aumentar la conciencia pública sobre lo sucedido y a preservar la memoria de las víctimas. En cuanto a la historia real, Oskar Schindler nació en 1908 en Zwickau, en la actual República Checa. Durante la guerra, Schindler se convirtió en un empresario exitoso y miembro del Partido Nacionalista. Aprovechando su posición y sus contactos, adquirió una fábrica en Cracovia, Polonia, donde empleó a cientos de trabajadores judíos. A medida que Schindler presenciaba de cerca los horrores de esos hechos, su actitud hacia los judíos cambió drásticamente. Comenzó a utilizar su influencia y su fortuna para proteger a sus trabajadores de la persecución nacionalista. Junto con Isaac Stern, elaboró una lista de empleados indispensables que debían ser mantenidos en su fábrica. Schindler se dedicó a sobornar a funcionarios nacionalistas y a hacer todo lo posible para asegurar la supervivencia de sus empleados. Incluso llegó a trasladar a su fábrica a aquellos que habían sido seleccionados para la deportación a campos de exterminio, alegando que eran indispensables para la producción de armamento. En 1944, a medida que el frente oriental se acercaba y la derrota alemana parecía inminente, Schindler convenció a los nacionalistas de permitir la evacuación de su fábrica y sus trabajadores a Brunlitz, en la actual República Checa. Allí, los empleados de Schindler sobrevivieron hasta el final de la guerra. Se estima que gracias a los esfuerzos de Schindler, más de 1000 judíos fueron salvados de la muerte. Después de la guerra, Schindler enfrentó dificultades económicas y vivió en la oscuridad hasta que fue reconocido por Yad Vashem, el memorial de lo sucedido en Israel, como uno de los justos entre las naciones. Oskar Schindler murió en 1974, pero su legado de heroísmo y humanidad perdura hasta hoy. La historia de su valentía y sacrificio fue llevada a la pantalla grande en La lista de Schindler, una película que ha tocado los corazones de millones de personas en todo el mundo. La lista de Schindler es un recordatorio poderoso de la capacidad del individuo para hacer la diferencia, incluso en los momentos más oscuros de la historia. A través de la historia de Oskar Schindler, se resalta la importancia de la empatía, la compasión y la valentía frente a la adversidad. Recuerda que debes ser tu propio crítico y sacar tus propias conclusiones. Aquí solo hablamos de todo un poco.